es el señor, el senador. ¿Cómo andás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Día. Muy buen día. A ustedes, a su equipo, un gusto estar aquí. Gracias por venir. Walter, 40 años de democracia, ¿no? Es mucho y es poco a la vez, y el país está en este momento jugando una situación bastante histórica, el 19 de noviembre, que son las elecciones, donde uno de los candidatos defiende las instituciones, donde el otro candidato no reconoce las instituciones democráticas. Si bien no es un hombre que podemos decir de un gobierno de facto, pero es como que maneja un autoritarismo y un totalismo tipo Bolsonaro, Donald Trump. Yo la verdad que me preocupa, no sé si vos lo ves de esta forma. Sí, yo digo que, lo dije en el Senado, en 40 años de democracia, que es una democracia adolescente, todo el mundo la cree una democracia ya grande, madura, es una democracia adolescente a los 40 años. Es la primera vez que se discute dos proyectos diametralmente distintos. Porque si empezamos con la primera elección, ya que vamos a recordarlo a Alfonsín como presidente, como el primer presidente de la democracia, Roberto Romero como el primer gobernador de Salta en la democracia, en esta etapa democrática, podemos decir que cuando compitió Alfonsín con el peronismo, él como radical con el peronismo, estaba Luder, un tipo racional, un tipo inteligente, un tipo capaz, un tipo que tenía experiencia política. Confrontaron dos cuadros de la política en un proyecto de centro que tiene sus particularidades de cómo manejar y valorar cada uno la institucionalidad. Dos personas de bien. Y de ahí para adelante, siempre que se compitió, uno te podía gustar más o te gustar menos, eran con cuadros políticos que tenían estructura, que tenían una visión de país y que coincidían en cosas y se diferenciaban en otras. Aquí es totalmente un proyecto distinto a otro. Uno de los proyectos, el que encabeza esta persona, que yo ni la compararía a quienes vos mencionaste, porque esas personas no me pueden gustar o me pueden gustar, ideológicamente soy totalmente distinto. Bolsonaro me pareció lo peor que le pasó a Brasil, pero no tenían un desequilibrio emocional tan grande como se le ve a este señor. Este señor tiene un desequilibrio emocional muy grande, una falta de respeto y de empatía por el otro, un maltrato hacia la mujer, preconcepto hacia los que son diferentes, y me parece que nunca debe haber trabajado en nada propio. Siempre debe haber sido un consultor, un asesor, siempre debe haber cobrado un sueldo, pero no creo que haya manejado ni un kiosco para sí, entonces no conoce lo que él llama el libre mercado, no lo conoce. Una cosa es asesorar y otra cosa es pagar sueldo y saber cómo tenés que construir los ingresos para poder sostener tu negocio, pagar los sueldos y te dé un ingreso para vivir con tu familia. Esto no conoce nada. No respeta las instituciones, ¿no? Dicen que no va a respetar la Constitución, te habla de que si naciste pobre quedas pobre y si necesitas curarte vende un órgano, ataca, no digo la fe de una mayoría de argentinos, atacó a la fe de miles de millones de habitantes que profesan el catolicismo y que creen en el Papa. ¿Para ganar qué? ¿Para ganar qué se mete y ataca? Entonces, ahí te muestra que está desequilibrado, que no respeta a nadie y no tiene ni 5 personas para un equipo de gestión. Esa es la verdad. El otro proyecto hace una autocrítica de los 40 años, porque se para desde una autocrítica y dice, estos 40 años de democracia hemos pregonado resolver un montón de cosas que no hemos podido resolver, cosas que nos hemos equivocado, y la gente tenía ese anhelo de que lo que le decíamos que íbamos a mejorar, se lo íbamos a mejorar, y hemos mejorado muchísimas cosas y otras no. Está molesta, está enojada, tiene razón para atarlo, no le vamos a echar la culpa, vamos a modificar. Y empieza a buscar modificar. Hablar de unidad nacional es comparable al abrazo de Perón y Balbín. Claro. Hablar de unidad nacional es lo que buscó Alfonsín en su gobierno. Nada más que también los que lo rodeaban a Alfonsín, como los que lo rodearon luego a Néstor Kirchner, lo hacen creer que pueden ser los nuevos grandes líderes y hacer nuevos movimientos, en vez de afianzarse en sus movimientos
y construir desde ahí. Entonces ya venía el tercer movimiento. Es decir, pero Alfonsín también encontró un peronismo que no sabía ser oposición. Nosotros sabíamos gobernar, no ser oposición. También nos hemos equivocado al ser muy duros con la oposición, no nos hemos dado cuenta, no lo vimos venir, que el poder económico que no tiene patria y bandera, no digo el rico que se ha hecho haciendo batería, que tiene autoparte, que tiene un taller, que tiene un comercio, no. Digo los poderosos que están ligados económicamente a los grandes capitales y a los grandes buitres del mundo, de los imperios. No lo hemos venido a venir que nosotros debilitemos a Alfonsín con nuestra oposición dura, le permitió a ellos el camino y luego hacerle movidas que lo hizo Irán. Bueno, la historia esas cosas la vemos como autocrítica y por eso plantea una gestión distinta. Es la historia del país, ¿no? El radicalismo tampoco sabía hacer oposición o la hace mal. También, digamos, que a De la Rúa lo terminan volteando entre un pacto que hace, un acuerdo que hace Alfonsín y Duhalde. De la Rúa llega con una alianza ficticia, porque vos cuando te juntás por juntarte, luego sale la verdad que era un rejunte. Sí, cuando se le va el vicepresidente, le renuncia se va Chacho creyendo Álvarez, que era un gran héroe porque se subía en taxi para ir a su trabajo, esa era su gran virtud, que subía en taxi para ir a su trabajo. Se le va el vicepresidente y lo deja totalmente debilitado, porque muestra que la alianza no era tal. Como ahora mismo, ¿no? Este frente que gobernó y nos llevó al endeudamiento con el banco, con el Fondo Monetario, que nos llevó al peor desastre de los últimos 20 años de Argentina, que ellos hablan de 70, yo decía en los últimos 20 años, el peor desastre fue el gobierno de Macri, sin ninguna duda, y era un rejunte que a la primera, donde tenían que empezar a ver cómo conciliaban posiciones serias para mostrar que era un frente de verdad, explotó por el aire. Sí, ahora, ¿cómo entendés vos esta situación de que, yo digo que en política, entre ustedes los políticos se permiten muchas cosas, ¿no? Se insultan, se dicen, se maltratan y después se abrazan, ¿no? Pero volver de las acusaciones que le hizo Milei a Patricia Bullrich, nada más y nada menos, pone bomba en jardines de infantes, hay cosas de donde no podés permitir y volver, ¿no? Y sin embargo, bajaron la cabeza y están detrás de este hombre desequilibrado, concuerdo con vos, por orden de Mauricio Macri. Bueno, a eso iba. Cuando empezó la democracia, fue una batalla muy dura, las internas de los partidos fueron durísimas, pero las agresiones tenían que ver con la política. Claro. Vos le cuestionabas política, le discutías política. Cuando mucho decías, vos sos parte de la dictadura, ahora te haces el demócrata. Pero si Macri es el que está manejando los piolines de títere. Vos fijate que hoy tienen más apoyo de Macri que lo tuvo Bullrich o Rodríguez Larreta del propio Macri en toda la campaña. Y él es el que está manejando. Si él ha podido volver de hablar mal de su padre, claro, y después venir a reivindicarse, o sea, ha podido papear, ha podido comer, ha podido decir que se ha recibido, que nadie sabe si se ha recibido, porque tenía un padre que ha hecho poder económico, con la patria contratista, laburando con el Estado, hizo un gran poder económico, y él habló mal de ese padre. ¿Cómo confiar? Eso. ¿Cómo no van a poder volver? Es imposible, mira, para un radical, aceptar acompañar a alguien que le ha dicho a Irigoyen, el padre del inicio del proyecto del campo popular, porque de Irigoyen, de Alén Irigoyen viene, luego los movimientos de centro, los movimientos más socialistas, los movimientos que empezaron a hablar de derechos. Irigoyen, vos tenés que tenerlo como un gran demócrata, no podés dejar que te lo toquen. Alfonsín, o sí, podés diferenciarte en las políticas, pero no podés hablar de que no era un hombre republicano, respetuoso de las instituciones. No, y que descargás tensiones con la foto de Alfonsín pegándole a un muñeco. Y ¿no? la agredís a ellos, luego le decís de todo a los otros candidatos, y después decís, no, es buenita, yo la necesito, la quiero en el ministerio. Y la otra persona también le dijo de todo a él, le dijo todas verdades encima, todas verdades.
Y ahora se unen porque tienen una sola razón de ser ellos. Terminar con el peronismo. Terminemos con el peronismo. Exterminemos al peronismo. Y un montón de gente que lo han hecho sentir que al peronismo no hay que acompañarlo porque es de negro, es de ignorante, es de inculto. Los que lo votan a los peronistas no saben votar, ellos sí, y quieren votar a Milei, dicen que saben votar, irracional totalmente. Entonces se pegan en ese discurso, pero la gran mayoría de la gente en Argentina no quiere aniquilar a nadie. Los verdaderos radicales no lo quieren aniquilar al peronismo. Los verdaderos socialistas no lo quieren. Los verdaderos conservadores, como se les llamaba a la derecha, no lo quieren aniquilar, le quieren ganar. Una cosa es querer ganar y llevar adelante tu proyecto y tus ideas, y otra cosa es hablar de aniquilar. Y vos, ¿cómo aniquilás a un sentimiento? Es como que te pongo el fútbol y no te lo voy a poner ni a River a Boca. Un equipo más chico, Alboy, no lo podés exterminar a los hinchas de Alboy, porque nacen hinchas de Alboy, ya se construyen, van desde chiquito a la cancha con sus padres y son de Alboy, así vaya al peor de los descensos. No los terminás. Cuando vos tenés una convicción, una pasión y un sentimiento, eso no se termina. Lo quisieron terminar con las armas, con las desapariciones, con la muerte, con la violencia, y así todo no lo pudieron terminar. Entonces, ¿por qué hablas de exterminar y ese es tu eje? No, hay que irse a Milei porque hay que terminar con esto. O sea, vos te vas a un loco que te puede llevar al peor de los desastres, ya el mundo tiene ejemplo, para exterminar a alguien. Bueno, un loco después quiso exterminar a distintos sectores de la humanidad. La prensa internacional se está refiriendo de manera caricatura, es una caricatura Milei para la prensa internacional, y se ríen de este candidato y dicen, ojo, ¿no? Es una persona que no puede ser presidente, ¿no? Te estoy hablando de la prensa de Inglaterra, de Estados Unidos, pero bueno, hoy el padrón ha cambiado, tenés muchos chicos entre 39 y entre 16 y 39 años, que es la mitad del padrón. Sí. Y que parece ser que no les interesan los desaparecidos, no les interesa nada, ¿no? Porque cuando uno dice, van a perder los derechos de lo que es la educación privada, mira vos, y sin embargo los acompañan a Milei y van a perder los derechos de lo que es la salud pública. Bueno, eso hay que entenderlo para poder ver cómo se avanza hacia adelante. Hay que entenderlo por los nuevos tiempos que vive la sociedad. Antes un padre, una madre, una familia en la mesa hablaba de política, hablaba de fútbol, hablaba de las cosas cotidianas, y a los chicos les explicaban de qué trabajaban. Hoy día hay chicos de buen pasar y le dicen, tu papá, decir mi papá empresario, pero no saben ni qué hace el padre porque no hay una reunión, porque no hay no hay una comunicación. Sí, entonces, en esa comunicación hay un montón de cosas que no saben qué pasaron, no saben qué fue la historia, ¿me entendés? Aquí lo que de verdad está pasando es que este señor, como no es racional, como no es equilibrado, podría decir cosas transgresoras que a algunos sectores quedarían simpáticos, que si los habría dicho yo, lo habría dicho un cuadro del peronismo o del mismo radicalismo, lo habrían defenestrado, pero lo decía esta persona no racional y quedaba simpático, y empezó a los jóvenes a parecerle que la transgresión esa, que lo que decía, que lo que planteaba, que lo que corto, que la motosierra, que saco, que tiro, le era simpático y le llegaba bien, pero porque no tiene una realidad. Ahora, este señor fue elegido a propósito, no es que nació de un zapallo. Los poderes económicos, vuelvo a repetir, no los que desarrollan la patria, no los que generan trabajo y luego los recursos los reinvierten aquí, sino los que se las llevan, las fugan y las ponen en los paraísos fiscales a su plata. Están ligados directamente a los fondos buitre. A los fondos buitre que se quieren quedar con el litio, con vaca muerta, con todo lo que es recursos naturales, y vienen por el agua de nuestro país. Esos fondos buitre están ligados a capitales. Esos capitales encontraron en Macri el hilo conductor, a donde también lo utilizan, porque no es que Macri es brillante, no vamos a creer que es inteligente, lo utilizan y le es un operador bueno. Entonces, en realidad, ellos saben bien que después lo van a tener rodeado de psiquiatras, de médicos, medicados todo el tiempo, y van a gobernar los fondos buitre directamente, con sus personeros, y uno de ellos es Macri, uno de los personeros del fondo buitre. Entonces, no es
que aquí exterminemos o no al peronismo, al kirchnerismo, como le quieran llamar. No, nosotros tenemos que ser coherentes y como venimos siendo oposición, tenemos que ser oposición. Claro, para ser oposición nos voy a entregar los fondos buitres. Para ser oposición tenemos que entregar todas nuestras riquezas naturales. Para ser oposición luego vamos a tener que pedir permiso para ver si usamos una fuente de agua. Entonces, no es una elección más, no es que les vayan y le digan a la gente, tenemos que estar, el voto en blanco lo ayuda a no lo podés votar, vos tenés que votar Milei, sabemos que es malo, pero hay que ir contra los otros. No, Milei no es ni malo ni bueno, es desequilibrado, utilizado por un poder que viene por todo, porque son los fondos buitres, no son los grandes capitales racionales, son los que juegan y timbean en los lugares más difíciles, apostando fuerte y llegándose ganancias. Ya hemos visto cómo nosotros le peleamos los fondos buitres, no le pagábamos y después se compraron un juez en Estados Unidos, pero los de aquí hicieron que paguen. Llegó Macri y le pagó lo que nosotros no le íbamos a pagar nunca a los fondos buitres. Bueno, ahora vienen por Vaca Muerta, ahora vienen por el litio, vienen por el agua. No es solamente un loquito suelto que está diciendo cosas que le gusta a la gente. Atrás hay un poder real que viene por los intereses que tenemos los argentinos. Recién, senador, usted mencionaba el proceso discursivo que se ha llevado a cabo durante la campaña, tan violento y llevado hacia lo personal, en contraposición a lo que sucedía antes. Esto se puede basar en distintos hechos, puede ser falta de educación cívica, cultura política, como recién lo mencionaba. ¿No se hace un mea culpa por parte de la política que gobernó durante tanto tiempo también en no haber llevado a los chicos que hoy tienen 30 años quizás y que no han tenido la posibilidad de ser formados tal vez en una escuela, tal vez extracurricularmente? Sin ninguna duda que ese poder ha empezado a ponernos tabúes. ¿Ha visto cómo tenemos como sociedad romper tabúes? ¿Cómo hemos avanzado? Y sobre todo cuando hay gobiernos de progreso contra el peronismo, avanzamos en romper tabúes. Bueno, el tabú es que con los chicos no podés hablar de ciertas cosas, hace que todavía estemos en el atraso. Si vos a los chicos de una edad que ya, los que saben, los profesionales de verdad, le pueden empezar a hablar de cómo se tienen que cuidar para su salud pública, para no tener a los 13 años niños, para un montón de cosas que hay que hablarlo, los chicos vienen muy avanzados, lo entienden. Ahora, si le pones como tabú a hablar, el otro día pasó, que no sé si en Buenos Aires en algún lado, donde un dirigente político le habló a jóvenes, inventaron que era dentro del colegio y que le fue a hablar de política del colegio. Ahora, dentro del colegio, los profesores le hablan todos los días de política. ¿Sabe la cantidad de profesores y de maestros que le hablan de Milei a los chicos? Ellos pueden, y el que sabe de política no puede entrar a esclarecerle las cosas a los chicos. Sí, entonces los chicos están inducidos, influenciados por un profe que después... Miren, hay escuelas que tienen 15, 20 alumnos y los docentes le dicen que hay que acompañar a Milei. Esas escuelas con Milei no existirían. Ya dijo que lo hacer. No existirían. La Poma. Y sin embargo no se dan cuenta que atentan contra los niños, esos que van a perder la educación, y contra sus mismos salarios, que se van a quedar sin trabajo. Contra ellos mismos. Si él dijo que en la Poma, lo dieron como ejemplo, que habían 7 alumnos de distintas edades, y que, bueno, la maestra tenía que caminar 20 kilómetros para llegar a la escuela. Dijo, bueno, hay que cerrarla, no es negocio, hay que cerrarla. Ese es mi ley. Ahora, en nuestra época existía educación cívica y democrática, ¿te acordás? Pero en nuestra época vos discutías, yo fui al Colegio Nacional y un profe como el Cuchi Leguizamón, que era una eminencia cultural, que era realmente un referente y un bohemio, te planteaba sus puntos de vista, te discutía sus puntos de vista. Me acuerdo el profesor de instrucción física de la Cerda, te discutía, vos hablabas con los profesores, se planteaban debates. Ahora no, eso está mal, no tenés que hacer política. Claro, no tienen que hacer política los peronistas, los otros sí pueden entrar todos porque ellos llevan la inteligencia, ellos son vivos, saben votar, son muy brillantes. Los demás, los que nos votan a nosotros, son lo peor de lo peor, no saben votar, van por un bolsón. Eso, de sentirte más que otro, te muestra lo que vos ya sos. Walter, ¿cómo entendés, y la ciudadanía cómo entiende, ¿no?, que Juan Carlos Romero esté con Milei? Es inentendible, porque creo que salió en su propio medio de comunicación ayer o anteayer, no sé muy bien, hace 20 años que votó en contra. Sí, en el 2007 fue con Cristina Kirchner. Está bien. Él que hable de esa parcialidad, de hace 20 años que está en contra. Y yo le voy a decir
que de los 40 años, por lo menos 30 años, los cargos se los debe al peronismo. No es que él era un virtuoso reconocido por la gente, que salía y la gente lo tocaba, no. Llegó por el peronismo. Desde el año 86. Fue senador nacional porque el padre lideraba al partido más importante que había en Salta, que ganaba los 23 departamentos. Cuando él fue elegido senador, desde el año 86. Ganaba los 23 departamentos. Llegó por el peronismo. Toda esa etapa fue senador muchísimos años por el peronismo. Luego gobernador por 12 años por el peronismo. Y luego vuelve a ser senador en el voto con Cristina. Iba Cristina presidente, el senador nacional. Entonces, vos no podés venir a decir estuve siempre en contra. Cuando fuimos gobierno hicimos muchísimas cosas bien, también asumimos errores, pero esas muchísimas cosas bien las hicimos desde la concepción del peronismo. Las hicimos con el sostén de los militantes peronistas. ¿Quiénes eran los que salían a la calle a sostener las políticas? A veces hasta dudando de que había que sostenerlas. El peronismo. El peronismo al que él le llama populismo, y terminemos con el populismo. ¿Y con quién hemos llegado nosotros si no son con el campo popular? ¿Con quién? Es muy ¿Con quién fue tantos años senador? ¿Con quién fue tantos años gobernador? Si no es con el peronismo y con el campo popular, para que ahora la palabra populismo despectivamente le salga con total naturalidad. Si yo sé bien qué pensaba de Macri, de Mauricio Macri, yo sé bien qué pensaba de un montón de personas, que cuando yo hablaba, porque él los conocía, porque su roce en Buenos Aires, yo sé lo que me decía de esas personas que luego termina juntos. Entonces, me parece que tiene una responsabilidad histórica en esta elección. Es histórica la responsabilidad de alguien que desde el 86 a hoy ocupa cargos, y la gran mayoría de las veces desde el campo popular y del peronismo. Y cuando no salió con el voto peronista es porque los peronistas le reconocen una buena gestión, los salteños le reconocen una buena gestión y lo siguieron acompañando, pero la raíz, la matriz de él es el peronismo. Y hoy es la patria, y cuando decimos la patria está en peligro, que ahora también ya lo usan ellos, no hay que votarlo a Milei porque la patria está en peligro. Ayer vi un programa donde había un mechudito así, pelito blanco, que trajo unas latas, y estas latas son de Venezuela, así vamos a terminar. ¿Qué te compra? Nunca vamos a poder ser Venezuela, porque somos un pueblo distinto, historia distinta, realidades distintas, estructuras distintas, no le mientan más a la gente, no vamos a poder ser nunca eso, vamos a hacer lo que nos toque ser como destino. Entonces, en esa realidad decían, hay que salvar la patria, porque si no viene la blanca, llegó a decir la blanca, llegó a decir la blanca. ¿Qué te pasa? Cualquier cosa podés decir, no lo llama un juez y le dice, venga, dígame quién es el de la blanca, cuál la maneja, vos te hagas un programa de televisión y le decís, y se agredían entre ellos, porque había dos que le agredían a Granata, que ha sido de ellos desde el inicio que se empezó a hacer política. No, todo loco, privatizar. Entonces, el mar, aquí, Juan Carlos Romero, un hombre que ha disfrutado de los cargos que ha tenido por el peronismo, por el populismo que le más llama él, por el campo popular, tiene la obligación de no hacer un solo movimiento para que un desequilibrado ligado a los fondos buitre, los que lo manejan, pueda llegar a ser presidente. Él claro que no puede ser presidente, pero no puede ser de los que se suman a la entrega de la patria, no puede ser, no puede desconocer todas sus raíces, su origen, la identidad de su familia, lo que fue su padre en el campo popular. Un hacedor, le vamos a decir populista a un Roberto Romero que nació de abajo y creció como empresario, como ser humano, como ciudadano, y fue el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Salta. Le vamos a decir populista, despectivamente. Y vamos a ir a jugar a los intereses totalmente contrarios de lo que él veía con la patria, de la patria. Ahora, y también digo, bueno, ya fueron socios políticamente con Olmedo, ¿no? Romero. Ya hicieron una fórmula, ¿no? Y ahí está también Olmedo, que yo creo que no deben pensar como Milei, tanto Romero como Olmedo, con el tema de las armas, los órganos. Salió el hijo de
Lynch, ¿cómo se llama? Venegas Lynch, queriendo privatizar el mar, por ejemplo, ¿no? Las cosas que plantean son de una locura tan absoluta que vuelvo a repetirte. Que dice Olmedo es un tema de él, no vino en la política porque le interesaba la política, todos sabemos cómo llegó y no tengo nada que decirle. El padre es un laborador que laburó toda una vida. No me voy a meter en la vida personal de la familia, no voy a personalizar la política y no le voy a pedir peras al olmo. Lo que sí creo, porque fui parte de un gobierno y fui el que ponía la cara en los momentos difíciles en cada lugar que había dificultad en esta provincia, y era el que le ponía el corazón y la empatía de un gobierno para con la gente. Por eso sí le puedo decir, quien fue parte de la fórmula, quien conducía el gobierno como gobernador, que no puede, por bronca, por rencores, por odios, por puntos de vista distintos, hacer que vaya un solo voto a una persona desequilibrada que está conducida y manejada por lo peor de la economía del mundo. No estoy hablando de lo peor en la Argentina, del mundo. Y que por eso hablan de privatizar todo. Por eso no le importa a los argentinos muertos en Malvinas y dice que elijan los que viven ahí. ¿Pero qué van a elegir los que viven ahí si son los invasores? Claro. Son los invasores, van a elegir seguir siendo pertenecer al país que ha invadido, no al país que es las Islas Malvinas, que es Argentina. No van a querer que flamee nuestra bandera, ¿no? Sin embargo, Argentina está poblado de migrantes de distintos lugares del mundo que honran la bandera argentina. ¿No? Ellos no, porque siguen siendo ingleses. ¿Cómo le va a dar a elegir? No. Son capaces de entregar la Malvina, ¿no? Sin importar la cantidad de argentinos. Ya dijeron que la van a entregar. Entonces, no puede alguien, ni dirigente le voy a llamar, ni mucho menos, no puede un ciudadano que ha usufructado de todos los cargos que ha logrado con el voto de la gente, por ser del peronismo, con el voto popular y populista, que despectivamente ahora lo menciona, venir y no pensar que aquí ya no es si los Kirchner te han sacado la lengua, si te han hecho algo, si no te gustó cómo gobernó. Se gobierna distinto, te está hablando de una unidad nacional de gobierno, tenés experiencia de gobierno, te sentás con ese nuevo presidente que está buscando una unidad nacional y le decís qué le podés aportar a la unidad nacional. Ahora, ¿qué vas a poder aportar cuando un demente, manejado por un poder de fondos buitre, no te deje ni llegar a la puerta? ¿Qué vas a decirle a tu sociedad cuando se empiecen a los conflictos a llevar hasta posibles derramamientos de sangre? ¿Qué le vas a decir? Que había que terminar con los Kirchner, con el populismo, que hace 20 años. Bueno, te doy la derecha, hace 20 años que votás en contra de ellos, listo. Pero hace 40 años que tenés cargos por el peronismo. Hace 40 años, porque los que tenés hoy siguen siendo la base del voto del peronismo, del campo popular, de la organización del Estado, de la defensa de los derechos, de la verdadera libertad, que es cuidar la vida humana y reivindicarla y dignificarla. Esa es libertad. No es que los ricos puedan hacer lo que quieran y los pobres vendan un órgano para poder salvar una vida. No es esa la libertad. Senador, correspondiente a lo que usted mencionaba recién, hablamos de que los políticos fluctúan y van de un lado a otro, sectores, cambiando de partido, cambiando de frente. ¿Cómo hace Juan Pérez para determinar qué hago? ¿Cuál es la ideología de determinado candidato? ¿Y sigue existiendo la ideología o cada vez son menos los que tienen? Es muy buena la pregunta. ¿Qué hace el ciudadano? Primero diferencia un político de un busca. Porque cuando vos dices un político se va de aquí para allá, no es político, es un busca. Entró a la política con el gobierno de turno, entonces era del gobierno de turno. Como cuando ese gobierno de turno dejó de estar, mutó y se fue con otro. Son siempre oficialistas, son busca. No tienen convicciones. Y ese no tener convicciones tampoco le hace tener responsabilidades ni empatía con la gente. Entonces buscan hacer la plancha para que salga quien salga, ellos quedar aferrados. Cuando hablan que los políticos de siempre, de aquí de siempre, no. Hay los buscas que están siempre. Porque cuando a mí me tocó perder, me fui a mi casa. En cambio, ellos pierden y siguen. ¿Sabe cuánta gente trabajó para mí en el 2007? Que al otro día que perdí ya estaban del otro lado.
Esos no son políticos, son buscas. Después se dan títulos políticos, pero se han hecho políticos cuando han tenido un decreto. Sí. Cuando no lo tienen al decreto, se van a la casa. Fíjense en cuántos de esos buscas que se metieron en la política, al no tener decreto, ya están en la casa. En el 2007... En cambio, los políticos seguimos en la calle, seguimos militando. Esta elección la revirtió la militancia, la revirtió el peronismo de verdad. El campo popular vio esta locura, ve a dónde nos quieren llevar, y salió a la calle, no le pusieron un peso, salió a la calle y revirtió. Y ya decían todos que ganó en primera vuelta. Quien tiene desequilibrio, ganar en primera vuelta, de ganar en primera vuelta se llevó una paliza. Y ahora empiezan a hablar de fraude. Siempre que gana el que el pueblo quiere votar es fraude, y cuando gana la élite y los sectarios es el voto inteligente y se pudo cubrir el fraude. Miren lo que dice periodistas que están todo el día frente a los canales de televisión del Obelisco: voy a ser fiscal para cuidar el fraude. Si estás diciendo eso, no estás confiando en la justicia. No estás confiando en la justicia. Ahora, ¿la querés tocar a Corte Nacional? No, no se puede tocar como esto y lo otro. Porque ¿saben quién cuida la elección? No la cuida el fiscal. No es responsabilidad del fiscal que la elección sea transparente. Es responsabilidad de la justicia que te pone presidente y vicepresidente de mesa. ¿Cómo haces para hacer fraude si vos sos el presidente y sos el que mira, sos el que contá los votos, sos el que marca, sos el que firma el sobre en primera instancia? ¿Cómo le podés hacer? Si hay un buen presidente mesa, no hay cómo, así no haya fiscal, el resultado tiene que ser el resultado. Entonces, la confianza de la gente tiene que estar depositada en el presidente de la mesa, que lo elige la justicia, no lo elige los partidos, lo elige la justicia. Si vos tenés o no tenés fiscal, es para vos tener tu información y tu certificado cuando termine el escrutinio, pero el escrutinio tiene que ser los votos que están en la mesa, si no, se lo compraron al presidente de mesa. Entonces, comprar un presidente de mesa lo puede comprar A, B o C. Así es. Ahora... Entonces, ya estás dudando del presidente de mesa. Miles de presidentes de mesa se tienen que sentir ofendidos cuando escuchan. Y ni se dan por aludidos. Cuando dicen, no, porque va a haber fraude, el presidente de mesa no se da por aludido. ¿Saben cuántos presidentes de mesa tendrían que haber sido? Soy presidente de mesa hace tantos años, en tantas elecciones, y nunca hubo fraude porque yo administro la transparencia de esa urna. Sí, eso es la verdad. Ahora, Walter, con todo esto se dinamitó Juntos por el Cambio, ¿no? Pero porque nunca estuvieron juntos, porque nunca un radical, verdaderamente radical, puede pensar como pensaba Macri. Nunca. Se necesitaron, se juntaron sus ganas de ganar las elecciones, su poco escuchar a sus mayores. ¿Saben qué decía Alfonsín en sus últimos años? El radicalismo es preferir que pierda 1000 elecciones a que se asocie para ganar una elección a la derecha argentina. Y ahora están con la ultraderecha. Alfonsín, no es que le digo yo. Alfonsín le decía a los radicales: perdamos en soledad elecciones si tenemos que estar en soledad, pero nunca aliado a la derecha argentina. Se aliaron a la derecha argentina, desaparecieron porque en el gobierno de Macri no pinchaban ni cortaban los radicales que estaban ahí. Sí. Dejaron de endeudarnos con el fondo, destruyeron la industria, destruyeron todo. Pero no son irresponsables ellos en la acción, son responsables en la omisión, en sentarse calladitos y decir sí, e ir al Congreso Nacional y esas grandes voces que ellos tenían, ver cómo argumentar, defender lo indefendible que era el gobierno de Macri. En eso son responsables. Pero nunca fueron parte, y hoy los patearon, los basuriaron, y todo el día hablan mal de los radicales que no quieren aceptar acompañar al desequilibrio y a la entrega de la patria. Ellos son los malos, y los que quieren apoyar al desequilibrio, porque luego le ponen los médicos que lo van a tener con las pastillas dominados, y ellos manejando, entregando la patria, ellos son los buenos. Ahora, Gerardo Morales ya se expresó, ¿no?, en contra de todos aquellos que van con Milei. O sea, es algo inconcebible, ¿no? Como Petri y tantos otros más, ¿no?, que se suman a esa locura, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, mira cómo te voy a decir yo, porque así se tiene que ser, así el decir eso te cueste o te moleste. Gerardo Morales se expresó, pero antes se expresó como gobernador, y no se expresó de una manera democrática. Agarró los vicios, los que aprendió mal del proyecto de Macri, autoritarismo, totalitarismo, y la empujo yo porque tengo el poder y te llevo puesto, y generó una crisis que en Jujuy podría haber tenido
un derramamiento de sangre muy grande y luego contagiarse a la región. Entonces, que diga lo que diga, yo voy a decir que fue un gobernador que actuó fuera del marco de la Constitución, que modificó entre gallo y medianoche una Constitución, y que eso no hace un demócrata. Yo tendría que estar calladito y contento porque Gerardo Morales, hay algunos que dicen le ofreció un ministerio. Bueno, pues el presidente... Pues, grave error, señores, hay radicales con valías, con conocimiento y con experiencia que por supuesto pueden estar en los ministerios, pero hay algunos que mostraron una faceta que van a tener que mostrar su arrepentimiento, van a tener que decir que se equivocaron y recién podrán ser. Ahora, agarremos todos, tampoco es así. Tampoco es así, nosotros los peronistas tenemos convicciones. Ahora, Walter, pero el que gana te debe haber pasado a vos. El primero que convoca es al opositor, ¿no? Al opositor que lo maltrató. Eso es debilidad. Cuando vos te sentís fuerte eso, no haces eso. Bueno, cuando vos te sentís fuerte, convocás al pensamiento distinto. Un día vos llegué a decir, ¿qué haces acá? O sea, claro, pero cuando vos sos sólido, cuando vos llegaste con esfuerzo, cuando vos la militaste, cuando no te la regalaron, cuando no la heredaste, cuando la trabajaste y llegás, eso te da una espalda, te da una experiencia, te da un oficio, y vos decís, hay que gobernar para todos. Bueno, en ese todos, ¿con qué sectores gobierno? Pero no al que te agredía, no al que busca destruir por destruirlo a su lado para no tenerlo en contra, no, déjalo que haga su vida y que sea lo más contra que él quiera hacer. Pero desde ese pensamiento sí trae gente buena. Buenas, hay mujeres excepcionales en los otros pensamientos, hay hombres excepcionales, hay jóvenes excepcionales en los otros pensamientos. Yo no digo que pongas todo lo tuyo, porque a veces por poner todo lo tuyo también pones algunos que dejan mucho que desear. Entonces, claro, ni los tuyos que dejan mucho que desear, ni los de la oposición que dejan mucho que desear. Busca lo mejor. Y cuando decimos lo mejor, no es como decía Macri, el mejor equipo de los 50 últimos años, porque eran todos empresarios, ¿me entiendes? El dueño de Mercado Libre, el dueño de la petrolera, el dueño de esto, los mejores de los 50 años. No, los mejores para ellos, para el país fueron los peores. Busca los mejores seres humanos primero. Primero busca buenos seres humanos. Si luego esos seres humanos son profesionales, tienen máster, mejor. Pero si ese profesional puede ser buena persona, tiene máster, pero no tiene empatía con la gente, tampoco va. Porque hay que tener empatía con el otro para saberlo entender, para saberlo comprender, para que las políticas estén diagramadas hacia resolver los problemas de los otros. No tu virtuosismo, tu ego, mirá lo que soy, llegué, vengo de abajo, ahora tengo tantos máster, tantos títulos. Pero si no hay empatía, te sirven para vos nada más. Cuando hay empatía le servía a la gente. Entonces tenemos que lograr que sean buenas personas, que sean idóneos, que sean eficientes, que sean honestos y transparentes, y principalmente, aparte de la honestidad y la transparencia que son fundamentales de aquí para adelante, la empatía con la gente. Y sí, lógicamente. La empatía con la gente. Si no conoces la gente. El dolor del otro te tiene que doler. Si un hospital no anda bien, no podés mirar para otro lado y decir, no tengo para ponerle el médico o para comprarle. No, amigo, ve que no compres, vende el auto del funcionario, pero comprá lo que ese hospital necesita. Así es así. Senador, última pregunta, por lo menos de mi parte. Hablamos de Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Luis Petri, todos han pronunciado ya direccionando tal vez, o queriendo direccionar a su público votante. Hoy el político, estos representantes que tienen poca representatividad, debemos decirlo, hoy por hoy la representatividad de esas personas es casi nula o muy baja en relación a lo que veíamos con años anteriores. El político, este candidato, ex candidato, ¿es dueño de sus votos? ¿Es capaz de direccionar el total de sus votos hacia otro candidato? Para nada. Nunca. Un político es dueño de los votos de los demás. Si los peronistas, si yo, Walter Guaya, me voy a poner ejemplo, si yo, Walter Guaya, creería que si me votan 100, esos 100 son mis votos, estoy equivocado. Esos 100 votos, el 90 siguen siendo de Perón y Eva Perón. Y cuando te dicen, vos hablas de Perón y Eva Perón, estás atrasado, ya estás muerto, te colgás de muerto. No, no me cuelgo de muerto. Es un proyecto de vida, es un proyecto de país. Los votos que votan a los dirigentes peronistas o a los que se disfrazan de peronistas, lo votan porque buscan un proyecto del país. Los votos son del proyecto, no son del dirigente. Los liberales
que existen, buenos liberales, que tienen su concepción, y es lógico y bueno que la tengan, lo votan al proyecto liberal, no a la persona, si las personas ya le fracasaron, le fallaron. En un país debe haber proyectos. ¿Ustedes creen que en los Estados Unidos, que tanto, por ejemplo, cuando lo votan a los republicanos, es a A o porque son republicanos? Sí, son republicanos. Porque lo votan a los demócratas, lo votan porque es A o lo votan a los demócratas. Votan a los demócratas. Pero también tenemos la particularidad, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, que no tiene un público cautivo, no hay un votante de Juntos por el Cambio. El voto de Juntos por el Cambio es un voto opositor. Entonces, no va direccionado hacia una identidad política, sino en contra de una identidad política. Porque lleva muchísimos años este país generando desde el poder económico una comunicación contraria a lo popular. Entonces, cuando estaba Irigoyen lo trataban de malo, que le hacían el diario de Irigoyen, que claro, esto, que el otro, y era una persona que fue presidente y murió en la pobreza, ¿no? Y fue un buen presidente, con acierto y con errores. A Ilia le pasó lo mismo. A Ilia le dieron el golpe político al Estado, porque quería hacer que los medicamentos los fabriquemos los argentinos con patente argentina, no tengamos que ser rehenes de los monopolios internacionales. Y ese ministro era un salteño. Es un ministro de un salteño que lo tendremos que honrar. ¿Ustedes creen que estos jóvenes que hoy día dicen que votan a Milei porque son inteligentes, saben quién era Doña Tibia? claro. ¿Ustedes creen que alguien de la familia les dijo que hemos tenido un médico que llegó a ser ministro y que tenía las convicciones y lo que había que tener para enfrentar a los poderes internacionales y decir que Argentina tenía la capacidad para fabricar sus propios remedios? Miren, hemos fabricado la vacuna del COVID, somos eminencias en el mundo. Miren si no podemos, pero no nos dejan. Cuando dicen, no, los argentinos triunfan en otro lado, porque aquí nos ponen el pie del cuello. Cuando nos prestan plata, la plata viene con una pata de plomo que te aprieta la cabeza, y tus eminencias aquí no lo pueden hacer porque no los dejan hacer. Porque cuando queremos hacer las cosas que sí sabemos hacer, lo que nos han prestado dice, no, eso es nuestro, ustedes no lo hacen. No, Argentina fue un país donde dio ¿Ustedes mucho. creen que los chicos saben eso? Muchos profesionales no. que fueron importantísimos. Recién lo decía Walter, Doña Tibia, que era una eminencia. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Favaloro, que es quien descubrió e investigó y hizo posible el stent, ¿no? el bypass y tantas otras cosas más? Hemos inventado la virome. Digo, Argentina tiene gente importantísima, y es verdad, los grandes monopolios económicos y fuertes que están dentro de lo que es la medicina, que son los medicamentos, las droguerías, es impresionante lo que manejan, ¿no? Cada vez que quisimos desarrollar tecnología, miren, ¿saben si los chicos saben, si generaciones intermedias saben por qué se dio la guerra de la Triple Alianza de Uruguay, Argentina, Brasil contra Paraguay? Muy pocos. No lo saben. Y es porque Paraguay había desarrollado la industria del acero con mucho más calidad y a menos costo que los ingleses. Y le estaba ganando el mercado y iba a ser el gran país sudamericano que le competía a los otros continentes en calidad y precio en la industria del acero. Y ahí vinieron los ingleses, compraron al presidente argentino, lo compraron, no existía Perón, nada, no es la corrupción con lo que se cree, lo compraron al presidente argentino para que desarrollara esa guerra, y ahí hubo soborno a los presidentes vecinos y se armó la guerra de la Triple Alianza. Dicen que esa guerra le costó a los paraguayos el 80% de los hombres mayores de 18 años, se los mataron. Ahora viene un paraguayo a vender ballenitas en una esquina del Obelisco y lo tratan como lo peor. Y los países que lo invadieron y mataron a su gente son los puros y castos. No, no es así, no es así. ¿Por qué no se pudo desarrollar Paraguay? Porque hubo quien puso plata para que lo destruyamos los hermanos, que lo teníamos que cuidar. Y eso nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros. ¿O qué nos pasó cuando fuimos a una guerra equivocada por un gobierno dictatorial? Pero nuestros jóvenes no decían, che, que nos mandó a la guerra, era un dictador y se equivocó.
vieron que la bandera estaba en juego, que la identidad de patria estaba en juego, que el territorio estaba en juego. Y nuestros jóvenes fueron. Y yo tuve la suerte de encontrarme en un país, distinto al mío y distinto a Inglaterra, en un lugar a donde yo vi que me custodiaba gente, me sentí molesto y le dije a quien administraba el lugar, che, ¿qué pasa que estoy rodeado de gente que me está custodiando? Y me dice, porque allá, esas 30 personas que allá son soldados ingleses que pelearon en Malvinas y tenemos temor. Bueno, y yo le dije que no había que tener ningún temor y que si alguien me podía hacer de intermediario, de interlocutor, me gustaría hablar. ¿Saben qué me dijeron los soldados ingleses? Que habían tenido muchas guerras. Nunca con un ejército tan bravo, nunca con soldados tan bravos como los argentinos. Me hicieron la venia y nos honraron, los que pelearon, los que arriesgaron la vida, los que también tenían amigos y hermanos muertos ahí. Claro. Pero hay más muertos argentinos. Pero países vecinos nos ayudaron y países vecinos nos traicionaron por orden de los norteamericanos. Como Chile. Que son los que hoy quieren ponerlo a Milei porque los fondos muestras están impulsando eso. Entonces, eso, ¿quién lo sabe? No lo esconden. No lo esconden y nos siguen dando con los 70 años, con los 70 años, los 70 años. Sí, es lógico. Por algo el odio y la bronca que generan en la gente hacia quienes hemos logrado, cuando hemos llegado, siempre generar progreso y siempre dar más derechos. Equivocaciones hay, sí, hubo funcionarios corruptos, sí, pero ese es un problema de la justicia. Si hay funcionarios corruptos que no están presos, no le echen la culpa a la política, le echen la culpa a la justicia, porque cuando la política quiere modificar la justicia, ahí salen todos a decir no. Vicentín, salieron argentinos a lo largo y ancho de la patria con camisetitas, soy Vicentín, y Vicentín se había llevado $3.000 millones o más, $3.000 millones o más, y lo salieron a defender con yo soy Vicentín, porque están mal informados, porque están inducidos en la información. Y ahora, ¿qué pasa con Vicentín? Dejó un tendal de gente quebrada, pues no le pagó nunca, y la justicia lo protege, y la política no pudo accionar porque salieron gente que ni conocía decir yo soy Vicentín y el presidente arrugó, que ese es uno de los errores del presidente que tenemos, que cuando tenía que avanzar, avanzaba y al primer obstáculo iba para atrás. No es así, porque ellos no se frenan ante un obstáculo, no se frenan, ellos avanzan lo mismo, se lo han visto con este tema del combustible. Y la gente dice, ay, el gobierno, no, si los que manejan las estaciones de servicio son las petroleras. Las petroleras no le dieron el combustible. Y quien es diputado nacional de Milei conduce la Cámara de Estaciones de Servicio y también está ligado directamente a los transportistas. Entonces se juntó el interés petrolero de las petroleras que quieren tener mucha más ganancia. Quien manejó la energía en la época de Macri dice que la nafta tiene que valer 900 pesos. ¿Sabe lo que sería este país con una nafta a 900 pesos? Entonces, claro, que la nafta tiene 900 pesos porque las petroleras tienen que ganar. Y las petroleras ganan cuando las venden afuera. Sí, de todas maneras. Pero cuando lo sacan al producto de aquí adentro, tenemos derecho a tenerlo más barato. Hay que decir que las petroleras no es YPF, no es Shell, no es Action. O sea, las petroleras son quienes le dan el petróleo, el crudo a las empresas para procesar. Exactamente. ¿No? Entonces, pero ellos luego no le proveen a las estaciones o le bajan línea y le dicen tienen los tanques llenos, digan que no tienen. Miren lo que hacían aquí en Salta. Vos ibas a una estación de servicio, unas colas enormes. A la 1 de la mañana ya te ponían los conos que no había. Yo me preocupé de controlarlo. Fui tal estación, a la 1 tenían los conos. Ahora a las 6:30, 7 de la mañana vendían y el camión no había ido. Entonces no es que no podían seguir vendiendo de noche. Si ellos cuando están normales las cosas venden las 24 horas. Sí, ¿Por qué? Porque necesitaban las colas para que haya bronca, para enojar a la gente. Hubo mucha especulación. Para enojar a la gente, porque esa misma estación que a la noche no te vendía, sí te vendía ya a las 6:30, 7 de la mañana, el combustible estaba. ¿Por qué no te siguió vendiendo como todos los días a las 24 horas? Bueno, ayer un periodista de A24 fue a una estación de servicio en Buenos Aires, estaban los conos, y se acercó despacito un surtidor y apretó y salió de nafta. O sea, había, no querían vender. Exactamente. Y lo agredieron, ¿no? Fue toda una acción política. Ahora, ¿qué somos? Improvisados en el gobierno.
La secretaria de Energía es de Salta. ¿Sabes las veces que pedí hablar con ella para darle punto de vista, para plantearle los problemas? Nunca pude. Nunca pude hablar con la secretaria de Energía, que es de mi provincia. La vio en una conferencia de prensa diciendo cuáles eran los intereses contrapuestos que nos llevaron a este caos. No, dijo en 2 o 3 días se arregla. Eso puede decir una funcionaria que está en el ojo de la tormenta y no venir a decir y explicar el interés tal se movió así, este interés se movió así, este hizo esto. No podemos hacer una acción judicial y que el juez caiga a las 2 de la mañana a la estación de servicio y le diga, abran los tanques, midamos si hay combustible o no. No podíamos hacer que un juez vaya a las estaciones a ver si había combustible o no a la hora que la habían cerrado la estación. No lo podíamos hacer. Faltó reacción. ¿Faltó reacción o nos falta valentía? Sí. Bueno, esto no es para quienes no tienen reacción o para los que no tienen valentía. No hay que ser totalitario, no hay que atropellar, pero sí te tenés que defender con la ley en la mano. En ningún lado del país vi que un juez vaya y vea si hay combustible o no en los tanques.